Aquí está. Estamos grabando. Me alegro que todos llegaron esta noche. Ahora voy a compartir la pantalla, como siempre lo hacemos. Ahí vamos. Perfecto. Y vamos a iniciar la clase con la pantalla de Academia Cristo. Excelente, excelente. Seguimos, estamos en la quinta lección de las enseñanzas de Jesús. Voy a pedir, oigo un perro ladrando bastante fuerte. Voy a pedir que todos pongan en mudo para que todos me puedan oír bien esta noche. Ya. Gracias. Mudo. ¿Dónde se ve? Más personas vienen entrando. Qué bueno. Qué bueno. Estamos en la quinta lección. Hemos visto 2 lecciones sobre el bautismo, lo que hace y su poder. Y también vimos 2 lecciones sobre la Santa Cena, como vino de Jesús, su cuerpo, su sangre, el vino y el pan. Y también vimos en la última lección el poder y cómo Dios nos protege, porque queremos que eso sea algo de compañerismo, como dice la Biblia. Esta noche seguimos con el mero concepto, hablando sobre la confesión de los pecados. No estamos hablando de confesión de fe. Cuando hablamos de la Santa Cena y nos paramos juntos, estamos confesando nuestra fe. En la confesión de pecados, vamos a ver que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros el privilegio de poder anunciar el perdón o la necesidad de retener el perdón. Y vamos a ver el caso donde eso sucede específicamente. Empezamos con la oración como siempre lo hacemos. Querido Señor Jesús, te pedimos que nos uses para llevar tu mensaje del perdón completo y gratis a otros. En tu nombre lo oramos. Amén. Las preguntas de repaso según el video, de acuerdo con Mateo 18. ¿Por qué deberíamos perdonar a otros? Según Mateo 18, yo sé que eso estaba en el video. ¿Por qué deberíamos perdonar a otros? Sí, Andrés, por favor. Quítate el mudo, Andrés. Ya, ¿ahora sí me escucha? Ahora te escucho muy bien, Andrés. Gracias. Pues debemos de perdonar para que seamos perdonados, porque si no, pues no estaríamos bien ante Dios. Ok, Porque tenemos que perdonar, pero sinceramente, no hipócritamente, porque muchas veces lo hacemos mal. Todo lo que Dios nos pide que perdonemos de corazón para que Él nos pueda perdonar todo lo que hacemos. excelente, excelente. Y eso capta la primera cosa que viene en la pantalla. Cuando Dios pide que perdonemos a otros es porque sabemos que ya hemos sido perdonados y también sabemos que necesitamos buscar ese perdón día tras día. Por eso empezamos esta serie con el bautismo y el conocimiento y el concepto de el hombre viejo y el hombre nuevo. El hombre viejo, hombre pecador, ser pecaminoso, siempre nos está machucando, batallando, quiere pecar. El hombre nuevo hace lo que quiere Dios. El hombre nuevo reconoce que por el ser pecaminoso vamos a pecar. Buscamos el perdón. Y por eso cuando otros pecan, podemos anunciar ese perdón a otros también. Katia, por favor, pregunta, comentario, más respuestas. Sí, yo pienso, bueno, por lo que dice la palabra, que Dios también nos dice que perdonemos porque Él lo manda. ¿Cuántas veces perdonaré a mi prójimo? Dice. Ok, Sí,
7 veces, no, 70 veces 7, o sea, quiere decir siempre. Sí, sí, 70 por 7 es sin fin, un sin límite, no hay límite. Sí, sí, es pedido de Dios. Dios no dijo, perdones como quieras. No, Dios dice, hazlo, perdone a otros. Y también entonces, como ves en la pantalla, cuando nosotros anunciamos el perdón a otros, estamos mostrando el amor de Dios que nos tocó a nosotros primero. Holman, por favor, pregunta, comentario. Pastor, el perdón no es un sentimiento, sino un mandato del Señor. Tienes razón que no es sentimiento. Es mandato, pero también hay que reconocer que el perdón, como viene de Dios, para nosotros es regalo. Es algo que no merecemos. Viene del profundo amor de Dios. Viene de la gracia de Jesús, el amor inmerecido que Jesús nos muestra. Pues de esa profundidad reconocemos lo que nosotros recibimos de Dios. Que cuando Dios nos perdona a nosotros, eso significa que no toma en cuenta nuestros pecados. Que Él no dice, ok, con esto estás bien, pero aquí todavía estás mal. No, cuando Él perdona, todo queda eliminado. Hay salmo que dice que desde lo lejos que está el oriente del poniente, así Dios ha separado tus pecados de ti. Pues ahora, conociendo eso. Profesor, Salmo Sí, 103. gracias. 103. Por Pastor, eso Dios dio a su iglesia y a los individuos en la iglesia. Y esto es lo que nos destaca con la iglesia católica, porque la iglesia católica piensa que la confesión y las llaves pertenecen solo a la iglesia. No, Jesús lo dio no solamente a la iglesia, lo dio a los individuos. El uso de lo que nosotros llamamos las llaves. Llaves que abren y cierran. O como dice Jesús en Juan, cuando atamos y desatamos. Esas llaves corresponden con el uso de la ley y el evangelio. Y por eso la pregunta se surge, ¿por qué se refiere al uso de la ley y evangelio como las llaves? ¿Qué hace la ley? Para los que han tomado la clase y que han escuchado a mí en el pasado, ¿qué hace la ley? Pastor, Sí, Holman. Holman, yo me refiero, sí, ese es un regalo de Dios, pero me refiero es que la persona que no ha perdonado se convierte en un sentimiento hacia la otra persona y por eso no perdona. O sea, hay un sentimiento arraigado, digamos, por la ofensa o por lo que le ha ocurrido. Entonces, no es un sentimiento y hay que darlo a entender que es un mandato del Señor, con amor, ¿no? Sí. El perdón pertenece al Evangelio. Pues el único cuidado que tengo es que a veces, no en esta vez, pero a veces usamos el concepto de sentimiento como algo personal, cuando realmente el perdón es algo objetivo. Dios nos dice, esto queda perdonado. Pero sí, entiendo lo que estás diciendo, Jorge, estás bien. Ahora, regresando al concepto, ¿qué hace la ley? La ley dice muy claramente que con las llaves, este pecado es serio. No vamos a tomar a ligera. Gabino, por favor. La ley dice que con las llaves se cierra Ok. todo. Y la llave que cierra demuestra lo serio que es la ley. Si tomamos la ley a la ligera, si decimos, no, a Dios no le importa lo que yo hago, yo puedo pecar, puedo dejar de pecar, a Dios realmente no le importa. Entonces, no sirve ningún concepto de amarrar o atar y la ley no tiene, no tiene dientes, no ruge, no tiene poder, porque nadie lo escucha. Gabino, por favor. La ley nos hace ver nuestros pecados y cuando hablamos de la ley es para examinarnos nosotros mismos de lo que hacemos día con día. Y Cuando vemos que estamos arrepentidos de corazón de nuestros pecados, es cuando
hablamos del evangelio. Correcto. O quizás no necesariamente. Entiendo lo que dices con la palabra arrepentimiento, pero hay que entender que la palabra arrepentimiento tiene concepto de ley y también concepto de evangelio. Por nuestra propia cuenta, yo no me puedo arrepentir. Me puedo sentir triste por mis pecados. Puedo entender que yo he maltratado a mi Dios y le he dado la espalda, pero yo no puedo regresar a Dios. Arrepentir es el concepto de cambiar 180 grados. Yo no puedo llegar a Dios hasta que Él me llegue a mí y me muestra su perdón. Y para eso existe el Evangelio, para que veamos que las puertas están abiertas. Julio, por favor. Gracias, pastor. Quería agregar ahí lo siguiente. Y realmente Dios nos llama, la iglesia nos llama a confrontar a la persona que está atrapada en el pecado por la ley. O sea, la ley, como dijo el hermano, nos recuerda que hemos pecado, pero es importante, por ejemplo, si se trata de un hermano de la iglesia, es confrontarlo y hacerle ver del pecado. El propósito es llevarlo al arrepentimiento y señalarle que Jesús murió en la cruz por él. Correcto. Y que está dispuesto a perdonarlo, pero que él tiene que arrepentirse genuinamente del pecado y que hay una salida para eso y la salida ha sido Jesucristo. Gracias, Perfecto. pastor. Perfecto. Tienes toda la razón. Sí, toda la razón. Y para eso, por eso, lo siento, Dios dio las llaves a los individuos para usarlo. Las llaves son realmente nada más que la expresión de la ley. Tus pecados están amarrados y si no cambias, no crees, no tienes fe que eso es un pecado y Dios lo ha perdonado, tu pecado queda amarrado. No entrarás a los cielos porque la falta de fe, la falta de creer que Jesús te perdonó y la falta de reconocer que tus pecados te han alejado de Dios, esa falta de fe, no vas a entrar a los cielos. Holman, por favor, ¿quieres agregar algo? Sí, pastor, una de las condiciones en este tema es la confrontación con amor. El Señor confrontaba con amor, pero también era duramente cuando confrontaba a los fariseos. Entonces son dos temas. Primero con el amor y segundo, se puede hacer duramente también con mucho respeto, ¿cierto, pastor? Cierto. Y quizás, yo sé que en el español hay maneras diferentes de hacerlo. Podemos hablarlo duramente. Yo a veces uso la palabra francamente. No me escondo. Esto es lo que dice Dios. Porque, en fin, las llaves, el abrir y cerrar de los cielos, no es obra mía. Ni tampoco el perdón depende de lo que yo hago. Yo solamente soy portavoz de lo que ha hecho Dios. Y como portavoz, yo puedo decir, mira, fulano, lo que tú estás haciendo es pecado, va en contra de lo que dice Dios. Esto es serio. Con este pecado, sin arrepentimiento, sin conocimiento que es pecado, este pecado te lleva a los infiernos. Eso es lo serio que es. Y si la persona se arrepiente y me dice, lo siento, le abro los cielos, ahí está el perdón. Pero si la persona dice, no, yo no creo que es pecado, yo no creo que es necesario, ahí es donde se amarra y no se abren los cielos. Y yo no lo estoy haciendo porque estoy enojado, simplemente proclamo lo que dice Dios. Y así es como empieza la lección. Recordamos que ambos en el Antiguo Testamento, en Jeremías, y en el Nuevo Testamento, según de Corintios, Dios nos recuerda que tú y yo somos jarras de barro. ¿Cuál es el significado? La jarra de barro sirve un solo propósito. Sirve para cargar algo, sea comida, aceite, agua, líquido, sea lo que sea. Carga. La jarra de barro a veces se puede romper fácilmente porque es frágil y requiere que alguien lo arregle.
tú y yo, por ser pecadores y también por recibir Espíritu Santo, Dios nos dice que somos jarras de barro. Por eso Dios nos ha dado el privilegio de poder simplemente demostrar, contar, repetir, proclamar. Escoja la palabra que quieras, ambos tienen el mismo sentido. Proclamamos lo que Dios ya ha hecho. ¿Y qué es lo que Dios nos ha pedido proclamar? Nos ha pedido proclamar que si hay pecado sin arrepentimiento, si hay pecado donde alguien dice claramente, yo no creo que eso es pecado, yo no necesito confesarme, yo no estoy mal, ahí es donde yo amarro y le digo, según tu confesión, Dios me dice que tú no estás en los cielos. Las puertas están cerradas. Porque la persona que viene a los cielos con su propio deseo no entra. Solo la persona que viene con la fe que Dios le ha dado. Pues el amarrar, de nuevo, no es cuestión mía. No es que yo no me gusta a alguien, no me gusta cómo se ve y le encuentro, ahí está el pecadito, te voy a amarrar. No, simplemente proclamamos lo que Dios ya ha hecho. Al mismo tiempo, tenemos la habilidad entonces que si alguien sí, a nosotros proclamar la ley, mira, eso es pecado. Me sucedió muy temprano en mi ministerio público, hace 29 años. Mi primera congregación. Entró un joven que era miembro de la congregación. Vino con su novia. Estaban no peleando, pero estaban fuera de un poquito mal gustado. Y le empecé a hacer preguntas, y reconocí inmediatamente que ambos estaban viviendo en pecado. Estaban viviendo juntos, practicando como que si están casados cuando no habían declarado su intención ni su deseo públicamente según lo que dice Dios y lo que dice el gobierno. Y eso le estaba causando dificultades. Bueno, su conciencia le estaba pegando, le estaba chocando. Y yo simplemente les dije, mira, lo que ustedes están haciendo, eso es pecado. Y no porque yo soy el pastor y tengo que decirlo. Y no porque yo soy un joven, un viejo que así piensa. O no porque, como dijo, tu papá me mandó decírtelo. No, eso es lo que dice Dios. Si reconoces que es pecado, te arrepientes, que incluye el deseo de cambiar, te ofrezco el perdón con todo el gusto. Pero si tú no te arrepientas y tú no piensas que lo que estás haciendo está mal, quedas afuera de los cielos. Porque el pecador con pecado sin arrepentirse no entra a los cielos. Gracias a Dios, la ley sí funcionó. La muchacha empezó a llorar, el joven dijo, sí, estamos mal. Y se arrepintieron. Les proclamé el perdón, les dije, mira, lo que ustedes han hecho, Dios ya lo ha perdonado. Hubo una Ahora, confrontación. la consecuencia es, vamos a cambiar la vista. Sepárense, cásense y regresen. Y a los Hubo una 6 meses se confrontación. casaron. Ok. ¿Por qué? Porque tuve la oportunidad de proclamar lo que Dios ya había hecho. Por eso tenemos lo que llamamos las llaves. Cuando hay necesidad, falta de arrepentimiento, yo tengo que proclamar, mira, estás en el précipe, estás por no entrar a los cielos. Aquí está cerrado, está amarrado, hay candado, no hay llave. Estás mal. Y si la ley funciona, el Espíritu Santo le lleva al arrepentimiento, la persona simplemente por decir, lo siento, esa es la clave para mí. Yo no busco frutos, eso viene más tarde. La clave para mí es que una persona me diga a mí, lo siento, perdóname. Con eso, desato, desamarro, proclamo libremente, gratuitamente, repetidamente, proclamo el perdón de los pecados.
Holman, por favor. Por eso la palabra del Señor dice que no hay que llamar a lo malo bueno ni a lo bueno malo, lo dice la palabra de Dios. Sí, aunque esa situación está más pegada con el concepto de las tradiciones que tenían y Dios estaba mostrando que ya eso no tenían que funcionar, pero la verdad es, como dijiste, Holman, no vamos a por nuestra propia cuenta. Eso está malo, eso está bien. Nosotros vamos a proclamar lo que dice Dios. Somos Confrontar. portavoces de Dios. Amén. Podemos confrontar, podemos hablar francamente, podemos simplemente decir, mira, eso es pecado. Y es pecado que te está separando de Dios. Lo siento, papi. Lo siento, hermano. Ok, quedas perdonado. Y si regresa el próximo día y sucede lo mismo, repito lo mismo. Porque la realidad es que la ley no cambia nada. La ley solo demuestra pecado. El evangelio, el perdón, eso es lo que cambia. Y si enfatizamos y sobreproclamamos el perdón, puede haber cambio. Tampoco podemos proclamar el perdón en un vacío. No podemos decir, oh, mira, eso es pecado, pero no te preocupes, Dios te perdona. No, no, no. Hay que proclamar la ley. Hay que mostrar correctamente la ley. Esto está mal. Y con esto, sin arrepentimiento, quedas afuera del reino de Dios. Con eso, entonces, puede haber cambio. La persona se arrepienta. Lo siento, perdóname. Estoy ahí sin faltar. Sin que me escape el segundo. Yo estoy proclamando el perdón. Porque así hizo Jesús. Y si recuerden, por toda la vida de Jesús, Él nunca, cuando hubo una expresión de confesión de pecado, nunca dijo, tienes que esperar, tienes que cumplir con esto. No, primero sal y haz esto. No, Él, ¿cuántas veces leemos? Ve en paz, tus pecados se son perdonados. Ve en paz, no peques más. Lo vemos vez tras vez tras vez. Creo que en el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos aparece como 10 veces. Porque el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos es el contenido más sincero y más específico de Jesús de los 4 evangelios. 10 veces, más de 10 veces, Jesús dice, ve y no peques más. Esas son las llaves. Y tú y yo como jarras de barro tenemos el privilegio de ser portavoces de Dios para poder proclamar ley y evangelio. Ahora, en vista de esa realidad, ¿cuántas veces no hemos oído, oye, tú no me puedes juzgar? Y viene porque Jesús dijo estas palabras en el 3er capítulo del Sermón del Monte. No juzguen para que no sean juzgados. Pero ¿cuál es la diferencia entre juzgar y aplicar la ley? Hay una clave muy particular. ¿Cuál es la diferencia entre juzgar y aplicar la ley? Y se encuentra en estos 2 versículos. No juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio con que ustedes juzgan, serán juzgados. Y con la medida con que miden, serán medidos. ¿Cuál es la diferencia entre juzgar y aplicar la ley? Sí, Katia, por favor. Bueno, juzgamos cuando nos creemos los jueces que somos intachables y no consideramos que somos pecadores también, ¿no? Como Entonces, dijo el Chapulín Colorado en mi niñez. Eso. Perfecto, perfecto, Katia. Lo pegaste ahí con el béisbol, fue jonrón con la primera bola, exactamente. Cuando juzgamos, nos enaltecimos.
y puede aparecer que es nuestro juicio. Y eso es lo que estaba sucediendo con todos los fariseos en el tiempo de Jesús. Ellos estaban juzgando según su propio juicio. Y Jesús dice, ok, si van a juzgar así, yo les voy a juzgar así. Cuando aplicamos la ley, ¿qué estamos diciendo? Katia ya lo dijo. Estamos diciendo que yo también soy pecador. Yo no soy diferente que usted. Ambos somos pecadores. Ambos están. Yo no estoy proclamando, diciendo esto porque yo tengo problema contigo. No tiene que ver conmigo. No tiene que ver conmigo. Estamos refiriendo a la única palabra de Dios. Eso sí es perfecto y está sobre nosotros. Yo, aún como pastor, yo me siento y digo, yo soy igual que ustedes. Yo tengo los pecados también. Yo necesito que a mí me apliquen la ley para que yo pida el perdón y para que alguien me proclame a mí que yo estoy perdonado en mis pecados. Yo no juzgo. Dios juzga. Y Dios ya lo ha proclamado. Ahí están los 10 mandamientos. Ahí está todo lo que dijo Dios tienes que hacer. Eso es el juicio. Bien dicho, Katia. Muy bien dicho. ¿Algún otro comentario o algo adicional con esta realidad? Entonces, ¿cuál es la actitud que Jesús está condenando en Mateo 7:1? Cuando él dice, no juzguen para que no sean juzgados. ¿Cuál es la actitud? Edwin, ¿qué me dices? Pastor, buenas noches. Dios les bendiga a todos. Les continúe bendiciendo. Pues yo lo veo de un punto de vista que cada uno de nosotros tenemos pecado, llevamos pecado y yo no puedo señalar al hermano de la izquierda o al hermano de la derecha por algo porque quizás yo tengo la viga dentro metida. Entonces, cada quien lleva su propia cruz y pues yo prefiero siempre en mi corazón, aunque practique la santidad, prefiero tener la fachada, si se puede decir, de pecador, de necesitado, de tener un corazón que todos los días necesito de Dios, porque si me creo santo, peligroso porque puedo tener la viga sin darme cuenta. Y realmente es lo que está aquí en la pantalla. Jesús no está diciendo, oye, no juzgues a nadie, que se metan con su propio pecado. No, al contrario. Él nos dice, si hay que amarrar, hay que amarrar. Pero lo que dice es que no juzguen de su propia cuenta, con su propio juicio. Porque ¿qué sucede cuando yo juzgo con mi juicio? ¿Qué sucede? Yo pienso, y Edwin lo comentó, yo pienso que soy mejor que el otro. Que yo estoy aquí y el resto del mundo está aquí. Cuando realmente somos iguales en todos. Todos somos pecadores. Todos estamos en la misma condición. En la misma condición. Exactamente. Y por eso, y Holman lo ha dicho antes, cuando mostramos, dice ahí señalar, en lo personal yo prefiero la palabra proclamar. Cuando yo proclamo, cuando yo muestro, cuando yo declaro, mira, eso es pecado. Yo estoy diciendo, el pastor Flunker dice que está mal. No. Yo estoy diciendo, Dios dice que está mal. Y lo quiero hacer en tal manera para que la persona reconozca, mira, yo también estoy mal. Todos somos pecadores. Y no soy yo, el pastor Flunker, el profesor Flunker, el consejero Flunker, no soy yo. Es Dios que está diciendo eso. Yo solamente soy su portavoz.
Dios me puso en un lugar, en una posición, en una ocasión donde yo puedo decir a usted, mira, eso es pecado, eso está mal. Y sin arrepentirte, eso te puede condenar a los infiernos. Yo proclamo lo que dice Dios. Muy buenas tardes, señora. Me alegro que apareció en la pantalla. Y por eso yo vengo en amor. Yo quiero mostrarles, mira, el fin de esta conversación no es que tú pienses que malo eres y que bueno es el pastor Flunker. No. El fin de esta conversación quiere que sea tú y yo somos perdonados. Y por eso mostramos que el juicio se encuentra no en mí, tampoco en la iglesia, se encuentra en la palabra de Dios. Y por eso cuando traemos, muchas veces cuando estoy trabajando con gente y me dice, no me gusta esto, digo, ¿por qué no te gusta? Nada, ¿qué tal X que no hay? Digo, ok, está bien, pero muéstrame el pecado. Si a ti no te gusta, está bien. No tienes que tener el mismo gusto que otros. Pero si no encuentras pecado, no lo puedes condenar. Tú no lo tienes que hacer, pero no lo puedes condenar. Pero cuando ves pecado, en amor, con cariño, con un respeto, le muestras, mira, Dios está diciendo, esto está mal. Dios está diciendo, esto va en contra de su voluntad. Dios no quiere que tú hagas esto. Yo tampoco. Yo quiero que veas el perdón que viene de Dios. Pero hasta que no reconozcas que esto es pecado, no vas a poder vivir en una relación con Dios. Porque cuando niegas que es pecado, estás negando a Dios, a su palabra y a su voluntad. Y en ese momento, yo digo francamente, tú piensas que tú y Dios están al nivel renglón, cuando realmente es sumamente lo contrario. Dios es perfecto y tú no lo eres. Ahora, en vista de eso, entonces, ¿cómo debemos entender entonces, bíblicamente, lo que es la confesión? Julio, por favor. Gracias, gracias, pastor. En Primera de Juan, la Biblia dice, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad, haciendo referencia que al confesar los pecados voluntariamente, seremos perdonados por Dios. La confesión de pecado puede darse a través de la comunión directa con Dios. Cuando Jesucristo murió en la cruz, se rompió el velo, la cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Jesucristo es el único mediador entre Dios y el hombre, así es que podemos comunicarnos directamente con Dios y Él nos va a perdonar. Correcto, exactamente. Usted refirió a Primera de Juan, capítulo 1. Aquí en la pantalla tienen a Santiago, capítulo 5, y realmente es lo mismo. Confesemos mis pecados. En fin, yo digo, mira, lo que yo hice es pecado. O si está en el pasado, lo que yo hice fue pecado. Y lo digo primero a Dios. Ahora, si alguien me viene y me muestra, porque fue un poquito renuente y no quise verlo, si alguien me lo dice, yo puedo confesar a esa persona. Mira, yo sé lo que usted me dijo, vino de Dios, yo estoy mal, perdóname. Y entonces la persona puede entonces aplicar el evangelio, el perdón de los pecados. Pues la primera parte de confesión es confesar. La segunda parte es ¿qué? Según de Corintios, ahora deben perdonarlo y consolarlo, pues de lo contrario podría consumirle la tristeza. Si alguien confiesa sus pecados, ¿cuál debe ser la única e inmediata respuesta? Ahí está en la pantalla. Jesús lo dijo.
tus pecados te son perdonados. Nunca debemos llegar a un punto donde estamos reservando el perdón, diciendo, no, todavía no estás perdonado, todavía te falta esto, lo otro, X, Y, Z. Y desafortunadamente eso es lo que ha hecho la Iglesia Católica. Lo que dijo Julio fue verdad. Cuando Jesús murió en la cruz, Él rompió el velo. Tenemos acceso directo a Dios. En el Antiguo Testamento, Dios había puesto una serie de hechos para demostrar al pueblo lo serio que es el pecado y lo importante que es el perdón. Pero cuando Jesús murió en la cruz y después resucitó, el perdón es íntimo entre Dios y yo. No es necesario, uno, que yo tenga que confesar a otro para recibir el perdón. Puedo, y si alguien me muestra mi pecado, debo, pero no es necesario. La Iglesia Católica ha determinado que tú, a lo individual, no puedes llegar a Dios. Tú necesitas la Iglesia para llegar a Dios. Y ellos han hecho una línea larga desde el papado hasta el sacerdote cura. Y tú no llegas a Cristo, tú no recibes de Dios hasta que cumples con su escalera. Y por eso en la Iglesia Católica tienes que confesarte antes de tomar la Santa Cena y en su vista los pecados no son perdonados hasta que cumples con cualquier requisito. Y yo sé por las películas que he visto, porque yo nunca he entrado a un lugar en la Iglesia Católica para confesarme. Esta tradición no tengo. Pero he oído de muchos, he visto en películas y he hablado con otros. Te sientas, discúlpame padre, no me he confesado por X días. Cuéntamelo, cuenta el pecado. Y el cura, el padre, el sacerdote dice, ok, tienes que decir el Padre Nuestro 10 veces, la Ave María 5 veces, tienes que hacer esto, tienes que cumplir con esto. Y entonces, al cumplir con todo eso, tus pecados te serán perdonados. Eso no es anunciar el perdón de los pecados. Eso no es amor de Dios. Eso es un mandato eclesiástico que no viene de la Biblia. Jesús dice claramente, el que pide perdón, tú le perdonas inmediatamente. Y ahora, como dijo Julio, como Cristo ha partido la vela, tenemos acceso directo al Padre. Un Padre que nos ama como hijos, que quiere que le llevemos todo en oración. Y yo puedo ir, y lo hago mucho, yo manejo mucho, y llamo mi tiempo de confesar. Porque yo reviso mi día, mi semana, mi mes, y yo le pongo todo enfrente de Dios. Yo pido perdón a Dios. Y tengo la confianza, y lo he oído muchas veces, que Dios ya me ha perdonado. Y entonces busco de mi parte la manera de no pecar más. ¿Alguna pregunta, algún comentario sobre esta realidad? Porque tengo aquí 2 o 3 diapositivos que corresponden con algo un poquito diferente antes de terminar la clase. ¿Entendido? O como decimos en inglés, claro como el lodo. Muy bien. Bueno, Sí, Edwin. ¿quién se va a confesar aquí en este momento? Pues, ¿Qué tienes pienso que confesar, Edwin? que yo para cerrar aquí mi intervención de esto sobre el confesar, yo lo entiendo que mis faltas, mis pecados, los llevo como el velo se rompió, Sí. los llevo a Jesucristo, que es el único que tiene la potestad y el poder de decirme, ve y no peques más, tus pecados te son perdonados. Porque
se ha visto que cuando se toma a un hombre y se pone en posición de Cristo, el hombre por lo general murmura, saca a la luz, le comenta al amigo íntimo y el otro le comenta a su íntimo amigo y así, y rueda la pelota y cuando nos damos cuenta, usted está hundido. En realidad, de ser perdonado, está hundido en el problema. Entonces, a Cristo. Entiendo lo que estás diciendo, Edwin, entiendo. Pero Amén. nunca podemos olvidar que Jesús sí nos ha dado el privilegio individualmente de proclamar el perdón. No es mi perdón y no es por mi causa. Estoy proclamando lo que Dios ya ha hecho. Por eso, si alguien me viene a mí y me dice, oye, amigo Timoteo, he hecho este pecado, por favor. O si yo voy a él y le digo, mira, eso es pecado. Si él se arrepienta y dice, y simplemente con las palabras, perdóname, con todo gusto le perdono. Y entonces Edwin, sí, cierro la boca y no le comento a nadie más. Porque no es necesario. No le importa a nadie más. Claro, ahí Porque, podemos agregar lo que dice Proverbios 25, trata tu causa con tu compañero y no descubras el secreto al otro. sí. O como dice Jesús en Mateo 16, cuando él dice, mira, si tú tienes un pleito con tu amigo, tu hermano, vete y habla a él. Y si busca el perdón, ya se acabó, no tienes que hacer nada más. Ya existe el perdón. Simplemente estamos proclamando lo que Dios ya ha hecho. Holman, por favor, ¿quieres agregar? Sí, pastor. Algo importante que usted dijo en su coche manejando, el reconocimiento de que todos los días cometemos pecados, nos equivocamos, pero lo importante es la fe que tenemos ya en Cristo y la confianza, como dijo usted, que Él tenemos el perdón. La fe en Cristo. Ya tenemos esa fe en Cristo, no hay problema porque tenemos la confianza y sé que nos va a perdonar. Tratando también, dice el Proverbio 28:13, que el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanza la misericordia. ¿Qué misericordia, perdón? La misericordia que nos ayuda a alentar el alma. Porque cuando nuestra conciencia Amén. nos está pesando con el pecado, nos puede causar ser deprimidos, la depresión y todo eso. Pero cuando se oye el perdón, la misericordia levanta el alma, levanta nuestro ser. Y yo reconozco que ahora, aunque no soy perfecto y voy a pecar de nuevo, yo reconozco, Dios en verdad me ama y en verdad me quiere en los cielos. Y voy a fallar de nuevo, pero ahí está el perdón de nuevo. Bien dicho y bien explicado. Gracias por todo. Tenemos aquí dos diapositivas sobre el propósito de Academia Cristo y creo que esto es nada más por un recordatorio de todos para que no fallemos del concepto de por qué estamos enseñando esto. Estamos enseñando esto para que todos sean capacitadas para compartir la palabra de Dios, cumplir la gran comisión. Esa capacitación viene por el crecer en conocimiento de la palabra de Dios. Y también Academia Cristo existe para orientar cómo podemos llevar la palabra a otros. Y específicamente Academia Cristo tiene el propósito de dar a cada persona la habilidad de crear un grupo entre sí. Tú y yo tenemos la palabra. Tú y yo sabemos lo que dice la palabra. Vamos creciendo en lo que dice la palabra. Vamos a compartir esa palabra. Y puede ser que Dios bendiga ese compartir de la palabra de Dios. Y otros quieren entender más y se puede ir formulando un grupo. Academia Cristo llama a eso el grupo sembrador.
Y si algunos de ustedes tienen el deseo de entender más sobre cómo puedo yo crear, formular, capacitar a un grupo sembrador, por favor, no durante la clase, pero en otro tiempo, mándame un WhatsApp, comuníquese conmigo y yo le puedo dirigir a las personas de Academia Cristo que están completamente capacitados para hacer eso. Y puede ser que algunos de ustedes ya conocen un poquito sobre el grupo sembrador, que viene en el nivel discipulado 2. Pero queríamos simplemente recordar. De vez en cuando surge, y especialmente después de que estudiamos bautismo, Santa Cena, confesión, etc., surge, oye, yo no tengo iglesia, yo vivo aquí solo, pero yo veo que yo confieso lo mismo que ustedes. ¿Cómo podemos ser uno en fe? Visiblemente. Puede ser que Dios ya sabe que somos uno en fe de corazón, pero visiblemente, ¿qué podemos hacer? Eso se llama el proceso de unidad doctrinal. En vista son todas las clases que hemos dado y que ustedes han tomado. Son 13 clases en total. A base de eso podemos llegar a lo que es un acuerdo doctrinal. Para que, como dijimos la lección anterior, lección número 4, que haya una confesión pública de nuestra fe, no de pecados, confesión pública de fe, donde yo digo, yo creo esto. Y el grupo con quien me estoy uniendo cree lo mismo. Y esa confesión pública es el final del proceso de la unidad doctrinal. Pues si algunos de ustedes tienen más deseo de entender esto más, por favor, comuníquese directo conmigo por WhatsApp, directamente, sea lo que sea, y con todo gusto le puedo mostrar cómo seguimos con el paso. ¿Alguna otra pregunta o comentario sobre la clase de hoy, las llaves, el proclamar la ley de Dios y el perdón de Dios? Pastor, Sí, yo quiero escarbar ahí donde, si pudiéramos así decir, en el capítulo 28 del verso 13 de Proverbios, el que encubre sus pecados no prosperará, más el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El hermano ahorita tocó eso y yo quiero que lo escudriñemos más allá al fondo. ¿Por qué? Porque yo sé que aquí, entre los que habemos, hay todavía como dudas, y yo quiero expresar un poquito de cómo yo veo y tomo este versículo. ¿Por qué? Y lo llevo a la vida práctica. ¿Por qué pasa? En la corta edad que yo tengo he visto muchas espejos donde hacemos lo mismo que la iglesia tradicional, y vuelvo y toco el tema. Cuando usted se da cuenta que cree que lo sabe solamente el ministro que le contó, lo sabe todo mundo, y eso le sirve para cuchillo a su mismo cuello. sí. Entonces, yo quiero que lo toquemos más a fondo, porque para mí lo entiendo que el que dice que el que encubre sus pecados está hablando de confesarlos. Correcto. Pero yo no entiendo que se le confiesan a Dios. ¿Ve? Más el que se aparta, el meollo de esto está en el que se aparta. ¿Y de qué se está apartando? Porque ahí está la clave. Del pecado. Del el que pecado. se aparta del pecado, de practicar eso. ¿Y cómo puede uno apartarse del pecado? Pidiéndole a Dios la fuerza. Por medio del perdón. Pues Amén. solamente con la proclamación del perdón puedo yo tener la fuerza y fortaleza de apartarme del pecado. Y cuando tengo esa fortaleza, obviamente, Dios me da fe por la palabra. Y por la palabra y los sacramentos, Dios causa que mi fe incrementa. Mientras más fuerte crece mi fe,
más veo yo la misericordia de Dios hacia mí. Porque veo dos cosas. Veo lo miserable pecador que soy. Veo la profundidad del pecado en que he caído. Y veo el inmenso amor de Dios que me ha sacado de ese hoyo de pecado y me ha perdonado todos mis pecados. Ahí es donde encuentro yo misericordia, y ahí es donde yo veo que la palabra de Dios en Proverbios realmente ayuda, porque el que guarda, el que no confiesa, dos cosas suceden. Uno, llega el tiempo donde piensa que no está pecando y se cree, oh, estoy bien, cuando está muy mal. La otra cosa que lo que puede suceder es que la persona puede ser atemorizado, y la falta de fe ya no ve a Dios como un Dios de amor, ve a Dios como un Dios juzgador. Y finalmente, mi pecado, si yo no me arrepiento, yo sé que Dios me va a juzgar, y me va a juzgar según su voluntad. Y sin fe, Dios me juzga como pecador, yo voy a los infiernos. Y cuando no veo el perdón, cuando no veo a Dios en amor, cuando no veo lo que hizo Jesús, yo vivo en temor, en miedo de Dios. Yo no veo misericordia. No hay misericordia. Para eso se necesita la proclamación del Evangelio, la proclamación del perdón. Es una de las razones porque en la Iglesia Confesional Luterana, en su liturgia del domingo o cualquier reunión, empezamos la reunión con una confesión de pecados. Yo soy pecador. Lo bueno que quiero hacer no lo hago. Lo malo que no quiero hacer, eso sí lo hago. Y cuando la gente, el pueblo, los que se han reunido, confiesan sus pecados, el pastor dice, yo, como ministro, bajo Cristo, yo te anuncio lo que Dios ya ha hecho. Eres perdonado. Eso lo hacemos cuando venimos juntos. Eso no dice que nadie puede, no. Cualquiera persona, como ha dicho Edwin y Javier y otros, cualquiera persona puede ir de su propia cuenta a Dios y pedir el perdón. Libre. Pero Dios también dio las llaves del Evangelio a el grupo para proclamarlo sin reservaciones y reconociendo las consecuencias de quitar el miedo y dar misericordia, para que se eleve, para que se alimente la fe. Y una persona crece en amor a Dios, en perdón para los otros y en una vida que demuestra la luz del mundo que es. Mateo 5. Sí. Amén. Muy bien, creo que hemos excavado ese versículo. Gracias, Edwin, por darnos la oportunidad de excavar ese versículo. Vamos a terminar entonces con la oración. Les mostraré de nuevo lo que es la tarea. Hablaremos un chispito sobre el proyecto final y entonces nos despedimos. Oremos. Bendito Padre Celestial, venimos ante tu trono de gracia esta noche, reconociendo la necesidad de la proclamación de la ley para mostrarnos nuestros pecados. No juzgamos, sino proclamamos, para que podamos tener la habilidad y el deseo y la ocasión de publicar y proclamar el Evangelio, el perdón de los pecados. Danos la fuerza, Dios, para vivir de esta manera en nuestra vida. Mostrar el pecado de otros cuando sea necesario. Y cuando oímos las palabras, perdóname, lo siento, proclamamos sin límite el perdón que Cristo nos dio con su vida perfecta, muerte en la cruz y resurrección de la tumba. Oramos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
La tarea será mirar al video de la lección número 6 para el jueves, junto con las hojas que aparecen. Cada clase que da Academia Cristo en línea de esta forma tiene un proyecto final. Esta noche voy a subir al grupo de WhatsApp el proyecto final. Verán que es nada más que una serie de preguntas de cada lección. Pueden ya ir empezando a cumplir con este proyecto final, pero no quiero que me lo manden terminado antes de la última clase, porque eso no me dice a mí nada. Me dice que buscaron y encontraron y no aprendieron. Pero sí pueden ir, pueden ir contestando y llenando. Y lo voy a decir 2 o 3 veces cada vez que tenemos esta diapositiva. La mejor cosa que ustedes me pueden mostrar a mí como profesor es contestarme las preguntas con sus propias palabras. Yo sé que con todo lo que está aquí sería fácil agarrar, copiar y poner. No, yo quiero que ustedes me lo escriben con sus propias palabras. Encontrarán que yo como profesor soy bastante evangélico. Es decir, yo miro y trato de buscar la sustancia. No me importa qué palabra se usa. Yo quiero que sea palabra suya. Muéstrame, entre comillas, tu corazón. Eso es lo que pido yo. Ok, eso termina la clase por esta noche. Vamos a quitar para que regresemos a la pantalla. Esta noche solamente fuimos 13. Ok. Un grupo gentil, pero un grupo bueno. Me alegro. Gabino, por favor, despídete. Muy buena clase, profesor. Bendiciones a usted y a los compañeros. Excelente, Gabino. Nos vemos el jueves, primero Dios. Aurea, por favor, despídete. Pastor, buenas noches, hermano, buenas noches. Muchas gracias por el estudio. Que Dios los bendiga a todos ustedes. Gracias, Aurea. Julio Vargas, por favor, despídete. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermano. Como siempre, una excelente clase, mucho aprendizaje en el nombre del Señor. Gracias. La clave fue la última, en el nombre del Señor. Yo soy jara de barro. Me ponen y salan. No soy yo, es Dios. Liliana, por favor, despídete. Buenas noches hermanos. Pastor, sí, muy bonita la clase. En verdad, que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Buenas noches. Gracias, Liliana. Buenas noches. Katia, por favor, la que tocó el jonrone hoy. Muchas gracias por la clase, profesor, y que Dios les bendiga a todos. Tengan un buen descanso. Hasta el jueves, primero Dios. Y primero Dios y el internet funciona. Gracias. Carola, Amén. por favor, despídete. Me encantó la clase, que pasen buenas noches, Dios les bendiga, nos vemos el jueves, Dios mediante. Ahí está el bautizado, qué bueno. Gracias, Carola. Andrés, por favor, despídete. Pastor, buenas noches, bendiciones a usted y a todos los hermanos, y que Dios los bendiga y los cuide. Gracias, Andrés, igualmente. Sixto, por favor, despídete. Buenas noches, profesor. Que Diosito bendiga a usted y a todos. Gracias, Sixto. Fue un placer hablarte un poquito más profundamente antes. Carlos, por favor, despídete. Ok. Edwin, por favor, despídete. Bueno, Dios les continúe bendiciendo a todos. Un abrazo gigante y nos vemos, Dios mediante, la próxima clase el jueves. La próxima clase de jueves. Muchas gracias ahí Dios. por todo lo que Dios le pone en el corazón para enseñarnos. Gracias a Dios, sí. Holman, por favor, despídete. Gracias, pastor. Bendiciones para todos los hermanos. Saludos a Joel. Bendiciones para usted, pastor. Y excelente clase el día de hoy, como todas. Bendiciones. Me alegro que Dios me da la habilidad de enseñar y le doy a Él toda la gloria.
Y finalmente, mi profesor de arte de Doral de Florida. Lina, por favor, despídete. Muchas gracias a todos, una bendecida noche. Espero verlos el jueves, Dios mediante. Muy agradecida de esta clase por lo que realmente empata con algo que vi en la clase anterior con el pastor Andrew. Excelente. Conecta muy bien, o sea que es una continuidad, obviamente. Muchas gracias por el mensaje y les deseo a todos una excelente noche. Muchísimas gracias, Lina. Y quizás sin saber mostraste algo, que toda la Biblia está interconectada. No estamos hablando de algo así solito, no. Todo está interconectada, pues. Muy bien, muy bien. Gracias a todos, que todos tengan muy buenas noches y les espero ver el jueves, primero Dios. Adiós. Buen apetito.